formular las preguntas o las opiniones en cualquier momento. Inclusive, porque se ha dado particularmente en este curso, voy a refrescar una idea. No hace falta que escriban, no hace falta que levanten la manito amarilla esa que se suele poner en la pantalla. Solo hace falta que abran el micrófono y hablen. Y ustedes no se preocupen, ni pidan perdón por interrumpir, ni nada. Y les digo por qué esto. Bueno, porque... a ver, me están matando con los mensajes. Y esto hace un ruido espantoso. ¿Por qué? Porque es un diálogo. Si bien no es un diálogo de café, porque estamos tratando de ciertas cosas, porque uno va a un café con un amigo o algo, habla de otras cosas, habla de la vida, de las cosas más interesantes. Si bien no es un diálogo de café, tiene que ser un diálogo. Pero esto no lo digo solo para este seminario, sino si ustedes quieren, con una idea de que podamos absorber esto también como una enseñanza, de que las clases, todas las clases, cualquier clase, debe ser un diálogo, deben ser un diálogo. Que es conversando como nos educamos. No, digamos, solo escuchando. Si bien es respetuoso escuchar al otro cuando el otro habla, obvio, claro. Pero entonces eso cabe para mí también. Y si ustedes abren el micrófono y hablan, y yo me callo. Ustedes son como un control para mí mismo. O sea, yo no paro nunca de hablar solo, no tengo freno interno, pero sí estoy muy atento a que ustedes de repente hagan algún gesto. Ha pasado que alguien de repente hizo un sonido porque se le había abierto el micrófono y yo dije, bueno, ¿alguien quiere hablar o querés hablar? Pero no es que yo sea bueno, es que es así. Es que nadie puede pensar en enseñar nada si los otros solo escuchan y anotan. Y no hay ningún pedido de perdón posible para que uno quiera intervenir en un diálogo del cual de hecho es parte porque está ahí. Yo sé que la educación en general transcurre de otro modo, no lo ignoro. Bueno, pero empecemos a cambiar eso también. Hay muchas cosas que cambiar en la educación. Esas cosas también, esos pequeños detalles también. Estén ustedes atentos a qué quieren decir sus estudiantes, sus alumnos. Ustedes también son maestros. No importa si de universitarios, secundarios, primarios, preescolares. No importa eso. La gente siempre tiene algo para decir. Siempre pregunta cosas. Siempre, si se interesa por otro lado, y ustedes mostraron ayer estar interesados, porque muchos participaron y hablaron. Entonces, bueno, abrimos estos espacios, pero ¿saben ustedes que pueden interrumpir, como dicen ustedes, en cualquier momento, y hablar y decir, profesor, tengo una pregunta? Si ustedes saben las reglas del respeto también. No es que abren el micrófono y se ponen a gritar como locos, empiezan a decir pavadas o groserías. No, no, sencillamente hablan de aquello que les preocupa. Mire, usted dijo tal cosa, bueno, yo no termino de entenderla o no termino de creerla. ¿Por qué habrían de creerme? Insisto, yo todavía no he demostrado nada.
Algunas cosas empezaron a aparecer ayer, pero en mi opinión, y justamente porque intento dar al trabajo cierta perspectiva o cierto cariz científico, no se trata ni de hablar de cosas ni de entender cosas, sino de demostrar cosas. Creo que ayer, sobre el final, pudimos empezar a ver que el cuerpo que nos interesa está justamente ahí. Está justamente en nuestras clases de educación física, está justamente en los partidos de deportes que vemos, está justamente en los, no sé, en los espectáculos de danza, en los juegos de los niños, de los viejos, de los jóvenes, de quienes sean, en la gimnasia. Está el cuerpo y está nuestro objeto de estudio, porque si nosotros queremos averiguar algo del cuerpo que nos interesa, según lo que yo les estoy proponiendo, bueno, pues vamos a tener que mirar ahí. Veamos. ¿Qué le interesa al anatomista, al médico anatomista? ¿Qué le interesa del cuerpo? La estructura, de repente, los huesos, cómo están dispuestos, cómo están armados, cómo están, ¿verdad? Los músculos, cómo se insertan, cómo trabajan conjunto. Yo recuerdo que cuando nosotros estudiábamos anatomía y nos llevaban ahí a las salas de anatomía de la Facultad de Medicina, había preparados ahí, y de repente el ayudante, el que nos enseñaba, tiraba de una parte de ahí, para mostrar que si tiraba de ahí, el brazo estaba preparado acá, el brazo se movía sobre el antebrazo, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si este músculo se activa, de repente este movimiento ocurre. Bueno, eso le interesa al anatomista. Entonces, ¿qué hace? ¿Dónde va a ver el cuerpo? Bueno, en la mesa de disección. ¿Se entiende? A él le interesa un determinado cuerpo y encuentra un escenario y un modo de observar ese cuerpo y de estudiarlo. Hoy muchas de esas cosas se hacen por otros medios, ¿no? Pero eso ya no es tanto anatomía, sino más bien fisiología, y la fisiología también empezó en la mesa de disecciones. Yo les mencioné ayer que Bichat decía a los médicos de París que si querían saber alguna verdad del cuerpo, alguien, o sencillamente se escapó, se abrió solo bueno, no hay problema. Abrieran algunos cadáveres, así les decía Bichat. Pero luego, bueno, la tecnología se fue perfeccionando y hoy se observa mucho ese cuerpo interior, qué sé yo, por vía de de procedimientos electrónicos y computacionales, como las ecografías, las tomografías, Está bien, pero como condición lo aquietan. Lo aquietan. No sé si alguna vez hicieron una tomografía, yo como tengo un stent puesto,
cada tanto me tengo que hacer una tomografía, lo que se hace en ese caso es darle al paciente una medicación bradicardizante, como se llama, es decir, para que el corazón lata la menor cantidad de veces posible y el mecanismo pueda captar lo que quiere observar. Bueno, creo que no tiene sentido que yo los abrume con ejemplos, hay montones, ¿no? En nuestro caso es exactamente al revés. Nos interesa el cuerpo cuando se mueve. Las técnicas corporales, la expresión. Sí, no sé si llamarlo así, es una posibilidad, no sé si llamarlo así. Nosotros le llamamos prácticas corporales. Las diferenciamos, inclusive si ustedes se ponen a leer con atención ese artículo que yo intenté de mala manera leerles un cachito ayer, van a ver que nosotros nos distinguimos de lo que Marcel Mauss llamó las técnicas corporales y planteamos una cuestión de prácticas corporales. Porque hay muchas de las técnicas corporales, importante, el trabajo de Mauss es muy interesante, que son de un interés, si se quiere, diferente en el sentido de que se observa cómo la gente camina, pero se observa cómo la gente camina como resultado de un dispositivo social, de un mecanismo social. Eso para nosotros tiene importancia, pero para nosotros esas técnicas en todo caso aparecen siempre dentro de prácticas. Dentro de conductas, entonces. Es que justamente lo contrario de lo que nosotros estudiamos tiene mucho más que ver con la posibilidad de un cuerpo acción que un cuerpo ligado a la conducta. Justamente al sociólogo le interesa de repente más ese conducirse de acuerdo con ciertas reglas generales de la sociedad. Sí, sí. A nosotros nos interesa captar eso, pero además nos interesa captar la particularidad del cuerpo. Luego vamos a hablar de eso. ¿Qué significa la particularidad del cuerpo? Si Mauss habla, por ejemplo, de un caminar francés, y yo creo que demuestra justamente que hay un caminar francés, que hay un caminar que responde a cierto marco cultural, por decirlo de alguna manera. A nosotros eso nos interesa, pero nos interesa también cómo el sujeto se ubica ahí y cómo eso expresas, pero no en el sentido de la expresión que decías vos, Marito, recién, sino cómo eso expresa una particularidad del sujeto. A ver, yo ayer les decía que en las prácticas nosotros tratamos de visualizar dos aspectos. Lo que Foucault llama lado tecnológico o aspecto tecnológico de la práctica. Y ese es el lugar donde todos van a hacer lo mismo. ¿Se entiende hasta acá? Todos van a hacer lo mismo, porque si hay que jugar al básquetbol, todos van a jugar al básquetbol. Y eso tiene sus reglas, o sea, nadie va a poder patear la pelota. Nadie va a poder correr con ella sin picarla. ¿Se entiende? Ahora, luego, vos, Mario, quiero decir, le va a dar a eso una particularidad. Vos vas a jugar ahí con las libertades
que tengas o que vayas ganando. Y Silvina con otras, y Nahuel con otras, y Zulma con otras, y así sucesivamente. Y a nosotros nos interesa captar eso. Entonces el enfoque sería la persona que se mueve y actúa y no tanto el movimiento. Ni el movimiento, ni la persona que se mueve y actúa. Ajá. Eso es justamente la opción que da Parleva. No hay que estudiar más el movimiento, hay que estudiar la persona que se mueve. Sí, yo recordaba algo de eso, por eso lo estoy Claro, compartiendo. sí, pero eso es lo que ahora. dice, lo que plantea Parleva, y nosotros rechazamos esa dualidad. Decimos, no, lo que se estudia es la acción. Y en la acción, justamente, ese es el punto. No quizás en la conducta. Nosotros tratamos de ver, si ustedes quieren, ambas cosas. Pero ahí, en el ambas cosas, ya no es un sujeto. ¿Hay algún micrófono está? O algo pasa que yo me escucho a mí mismo. No sé. Marcelo, ¿sabes? No, ahí paró. Bueno, entonces, sigamos, Mario. El punto entonces es este. En la acción están ambas cosas. ¿Pero por qué? Porque no es un sujeto primero que luego se mueve. Ese es el problema. Estamos acostumbrados a creer que hay un cuerpo, digamos que natural, y que hay un sujeto, digamos que previo a todo, primordial, que luego habla, que luego se mueve, que luego actúa. Lo más difícil quizás de comprender de nuestro concepto de prácticas corporales sea esto, que aunque uno tenga que suponer siempre que para que haya lenguaje, alguien tiene que hablar, no hay modo de demostrar que ese que habla, que además nunca es uno, siempre son muchos, sea el creador o el inventor del lenguaje. Hay, por supuesto, muchos autores que creen eso. Yo les decía ayer, si el sol era el sol y dijimos que era el sol, entonces acertamos. Pero si el sol no era el sol y dijimos que era el sol, entonces nos equivocamos, pero no tenemos ningún modo de descubrir ni una cosa ni la otra. Hay autores, Kapuscinski, por ejemplo, que dice que Mario Aranda un día se le ocurrió que a esto había que llamarlo libro, y que entonces fue a lo de Santiago, a lo de Nahuel Padilla, y le dijo, ¿qué te parece, Nahuel? Tengo la idea de que esto sea un libro. Y Nahuel le dijo, sí, qué bien, qué bueno que está eso. Y entonces fueron a lo de Silvina, y Silvina dijo que también, y Jonathan luego, y Julieta, y así. Pero eso es como un cuento de niños. No hay un modo de suponer que alguien, cuando habló, creó el lenguaje. Ahora, ustedes me van a decir, ¿de dónde viene el lenguaje? Y yo les voy a decir, con total honestidad, lo que ya han dicho muchos. No tengo idea. No tengo ninguna idea. Pero ustedes tampoco vieron a nadie, y este es el punto, convertirse en Homo sapiens adelante de ustedes. Justamente
el problema del lenguaje es uno de los misterios que la ciencia no ha podido todavía dilucidar, y no se sabe si lo podrá dilucidar y cómo lo podrá dilucidar. Hasta ahora son posiciones, y esas posiciones están reflejadas, perfectamente reflejadas, en la educación física. Si ustedes leen la historia que se hace habitualmente de la educación física y la llevan a un extremo, esa historia supone que en algún lugar hubo una sustancia y que los procesos por los cuales esa sustancia habló son efectos del desarrollo de esa sustancia misma. O sea, la materia, la sustancia, ¿no? Materia es otra cosa, la sustancia que en un pez no habla, evoluciona hasta los monos, y de los monos al hombre habla. La antropología física ha tratado de dar miles de pruebas de eso. Desde las modificaciones del cerebro, si es más grande, más pesado, tiene más circunvoluciones, menos circunvoluciones, hasta la forma de el paladar, la boca, la oblonguez, lo que permite elaborar un sonido que no sea mu, o guau, o miau, sino ta, te, ti, to, tu, mi, pa, eso. Ahora, no se puede demostrar por esa vía por qué pa, sumado a otra pa, significa cariñosamente padre. No significa solo padre, significa cariñosamente padre. O porque ma, sumado a mi, significa cariñosamente mami. Ni siquiera pueden explicar por qué mamá significa madre, o papá padre, o por qué padre significa padre. No se puede explicar eso. Se puede explicar toda la cuestión física, toda la cuestión sustancial, pero de ahí a que aparezca un sentido, y además que ese sentido sea propio de cada lengua, porque ser padre no es lo mismo en nuestra cultura que en otras culturas, porque ser madre no es lo mismo en nuestra cultura que en otras culturas, porque hay culturas patriarcales y hay culturas matriarcales, y entonces ser varón y ser mujer no es lo mismo en una cultura que en otra cultura. Los griegos aborrecían el trabajo y justificaban tener esclavos por eso, porque les parecía indigno el trabajo. A nosotros nos parece todo lo contrario. Todo eso no se puede explicar porque el cerebro es más grande, menos grande, tiene más circunvoluciones, menos circunvoluciones, o el paladar permite modular mejor ciertos sonidos. Entonces, yo diría que toda la ciencia, en este momento, eso lo vamos a volver a tratar en epistemología, porque es un tema epistemológico, justamente. Pero bueno, vale tu pregunta. Toda la ciencia, digamos, se divide, y se dividió siempre, por lo menos desde Platón y Aristóteles, en como dos grandes programas. Uno que se llama, o nosotros llamamos, sustancialista, que supone eso. Supone un sujeto de carne y hueso, individual, por otro lado individual, que hace cosas. Que es libre, que tiene un libre albedrío. La cuestión del libre albedrío se ha discutido durante toda el medioevo, por lo menos, y más adelante también, y antes también.
El sujeto individual y libre que hace, y luego se junta con otros sujetos individuales y libres y deciden ciertas cosas. Ese es un punto, un programa que piensa que la sustancia determina el lenguaje. Y entonces estudia todo el tiempo la sustancia, la biología, la fisiología, la anatomía, la medicina misma. Pero siempre hubo, desde Platón por lo menos, otro gran programa que Bárbara Cassino, una autora que yo les mencionaba ayer, llama logológico, pero la palabra logológico no es de ella la toma, ahora no me voy a acordar de quién, que dice que el lenguaje es primero. Y que el lenguaje de repente toma la sustancia y hace cosas. Bueno, nosotros pertenecemos a eso. La educación corporal se inscribe en este segundo programa, que no es el programa hegemónico. Lo que yo le digo al programa hegemónico es que tiene que aceptar que él también se funda en una creencia, es decir, en lo que se llama en ciencia un axioma. Lo voy a explicar mucho mejor, espero, cuando veamos epistemología, con mucho más detalles y ejemplos. O sea, en una creencia. Hay algo que ese programa sustancialista no puede demostrar. Del mismo modo que nosotros reconocemos que si ustedes quieren, pongan comillas acá, pero punto débil es que no podemos decir de dónde viene el lenguaje. Pero ese es un problema del conocimiento de los seres humanos, hasta donde yo, y hasta hoy, por lo menos, claramente un problema de los seres humanos, de que, como han reconocido infinidad de científicos brillantísimos, pongo por ejemplo a Stephen Hawking, a quien ustedes seguramente conocen, murió hace poco, era el científico el físico de los agujeros negros, el que padecía ELA, ¿no? El que estaba en una silla de ruedas, lo van a recordar porque tipo ha sido famoso y mediático. Él tiene una frase más o menos así: los seres humanos no podemos conocer el mundo, solo podemos hacer teorías sobre él. Montones de científicos, y no solo del lado de los que se podrían llamar sociales, sino de los físicos y de los físicos duros, como Stephen Hawking, han reconocido que en el conocimiento humano media el lenguaje. Y eso impide un conocimiento directo, si ustedes quieren, del mundo. ¿Por qué? Porque para conocer el mundo, como ya pensaba Anaxágoras, tenemos que ponerle nombre a las cosas. ¿Entienden cómo está anudado todo el tiempo lo que se podría llamar un interior y un exterior? Porque el mundo está ahí, pero no dice nada. Es puro caos. Nadie puede ir a ningún lado, nadie puede reconocer nada. Tiene que venir alguien, los seres humanos, y decir: esto es el cielo, esto es la tierra, esto es el agua, esto es el aire. Bueno, la eterna discusión es: ¿estaba ahí? Si estaba, no era el aire. Si estaba, no era la tierra. Si estaba, no era el fuego. Si estaba... El lenguaje reproduce una realidad previa y dada o crea una realidad.
Es un debate. Nosotros nos ponemos del lado de que el lenguaje crea. Crea una realidad. Y en esa realidad siempre se escapa, siempre queda por fuera, siempre no se puede conocer lo que se llama real. Nosotros diferenciamos realidad de real. Y lo real no se puede conocer. Porque para yo decir que esto es una computadora, tengo que nombrarla. Y ya está. Ya no sé si era una computadora o no era una computadora. Pero ahora, y esto es lo que importa, ahora, ¿qué es? Una computadora. Pero mañana podemos llegar a encontrar otras computadoras. Por ejemplo, ahora están hablando de las computadoras cuánticas. ¿Se seguirán llamando computadoras? Quizás sí, quizás no. ¿Bastará con que se llamen computadoras cuánticas? Quizás sí, quizás no. Pero si entonces el mundo es producto de un discurso, nosotros sostenemos eso, el cuerpo también es producto de un discurso. Y creemos que cuerpo es esto, como decimos, una estudiante de 5º año decía, bueno, como no sabía muy bien qué es el cuerpo, que no sabemos muy bien qué es el cuerpo, dice, fui a preguntarle a mi familia, y le pregunté a mi mamá y me dijo esto. Pero que nosotros pensemos que eso es el cuerpo, es efecto de Descartes. Porque hablaremos de eso también, para Homero no era así. Que el cuerpo sea uno es efecto de Platón. Que sea como ustedes dicen y están dispuestos a morir jurando que es así, que el cuerpo es una unidad. Eso es efecto de Platón. Pueden leer una tesis que se llama Homero y Platón, dos paradigmas de la educación corporal, o el formato del libro que se llama El cuerpo entre Homero y Platón, que yo escribí en 2010, donde está perfectamente, creo, reflejado eso. Pero entonces ven que estamos frente a un problema grave. Ven que la educación física no es esa cosa tan sencilla que todos suponemos. Ven que el cuerpo no es eso tan prístino y transparente que todos suponemos. Y ven, o espero que vean, que las palabras tienen mucha importancia y la educación física nunca le prestó atención a las palabras. Entonces, un poco esto es la carrera, y es interesante que lo sepan, en la que ustedes se están metiendo. Ustedes decidirán luego si les interesa o no les interesa. Si nos acercamos, no digo más a la verdad, porque nadie sabe lo que es la verdad. Y como decía Popper, si nos encontráramos con la verdad a la vuelta de la esquina, no nos daríamos cuenta que es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Sino, y es nuestra única pretensión, si nos acercamos más a las prácticas de todos los días de ustedes. Porque en definitiva, todo lo que nos mueve, toda la idea que nos mueve es hacer una teoría que opere. Nos gusta ufanarnos de cierta coherencia. Y para ser coherentes uno tiene que poder pensar, decir y hacer
sino la misma cosa, cosas que se sostengan unas a las otras. O sea, yo tengo que poder decir por qué enseño el básquetbol del modo que lo enseño. Y yo tengo que poder decir qué es la gimnasia. Porque como no sabemos qué es la gimnasia, le llamamos gimnasia a cualquier cosa. A la zumba, por ejemplo. ¿De qué sirve el concepto prácticas corporales? Para empezar a poder decir si esas prácticas corporales tienen sentido, o si tiene sentido que enseñemos esas prácticas corporales o no tiene sentido que enseñemos esas prácticas corporales. Para empezar a poder responder como cuerpo profesional, no como Ricardo Crisorio o Julieta Romero, no. Como cuerpo profesional. ¿Por qué enseñamos el deporte que está tan mal visto por pedagogos y sociólogos, por ejemplo? Gente que dice que el deporte es machista, gente que dice que el deporte es violento, gente que dice... Y nosotros tenemos que atender a eso, en lugar de negarlo. Decir, no es nada de eso. ¿Cómo que no es nada de eso? Hace un tiempo en Córdoba tiraron un tipo de las tribunas. ¿Cómo que no es violento? La UAR dice que, la ciencia dice que, no, la UAR no, la Asociación Inglesa de Rugby, dice que la ciencia dice que las mujeres y los hombres no pueden jugar juntos. ¿Cómo que no es machista? Los futbolistas se drogan, los basquetbolistas, los deportistas de alto rendimiento se drogan, todos. Los atletas. Cada tanto cazan uno, como a Ben Johnson, alguno que los molesta un poco y los sancionan, pero están todos absolutamente drogados. No se pueden lograr ciertos rendimientos que se logran si no es con droga. Los anabólicos son moneda corriente en todos lados. ¿Cómo que? Entonces, ¿y nosotros queremos enseñarles eso a los chicos? Y la gente va a la gimnasia porque se le cae, a los gimnasios porque se le cae el culo. ¿Y nosotros qué hacemos? Le subimos el culo. ¿Y qué tiene que ver eso con la educación? Bueno, pero ¿por qué la gente quiere levantar el culo? Los varones también, ¿eh? El culo de los varones está de moda, ustedes saben. Las mujeres finalmente han reconocido que el culo de los varones es lo que más les gusta. El culo de algunos varones, no de todo. Es como una parte particularmente erogénica. Pero todos queremos. Ahora bien, y para eso estamos, y estamos para eso. Si no pensamos, estamos para eso. Porque es lo que hacemos. Porque todos estamos en un gimnasio, y viene la gente y nos dice, ahora el tipo quiere levantar el culo, o la tipa quiere levantar el culo, porque ese es el ideal de belleza que está en esa sociedad. Sí, hay una construcción de imagen ¿Y quién quiere ser? estructurada desde los puntos de vista actuales, ya sea por el mercado, ya sea por Todo lo que vos las quieras. tecnologías, sí. Todo lo que vos Justo quieras. iba a decir eso, que tiene que ver mucho con la estética.
Sí, está tan sí, todo lo que ustedes superficial. quieran. Está todo bien, todo lo que ustedes quieran. Ahora, cuando viene la gente al gimnasio, ustedes le hacen eso. Muy crítico, muy del mercado, muy de acá, muy de allá, muy cuando me siento a discutir con mis colegas, che, qué mal esto. Mirá, esta pelotuda, lo único que quiere es levantar el culo. Sí, pero mientras se lo levanto, porque y si es la clienta. El cliente tiene razón. ¿Y podríamos hacer otra cosa? Ah, bueno, y para eso hay que pensar. Si podemos hacer otra cosa, hay que pensar. Pero ¿qué sería lo que tenemos que hacer? ¿Renunciamos a trabajar en los gimnasios? Pero no, no, yo no estoy tratando de sacarle el trabajo a nadie. No, digo, pero entonces pensemos. Porque si no, somos muy críticos, pero después. Pero no es que esté mal ir al gimnasio, es que está mal, ni siquiera está mal, ni siquiera está mal. Perdónenme, ni siquiera está mal. Sino que decimos una cosa y después hacemos otra. Ese es el punto. Bueno, habrá que buscar, o yo creo que hay que buscar, o por lo menos yo me puse a buscar y sigo buscando formas de que yo pueda ser a la vez crítico y trabajar. Por ejemplo, aceptando que cualquier persona quiere ser bella, pero que justamente la belleza es producto de un discurso. Y si es producto de un discurso, puede haber otros criterios de belleza. Y yo puedo hablar con las personas. Le puedo decir que está muy bien. Está muy bien que quieran tener el culo alto. Está muy bien. Si eso es lo que ella entiende y quiere, sí. Entonces Pero que de repente, nuestro campo se desvirtúa hacia un resultado y no hace la pedagogía. no, porque justamente, primero se acepta eso porque es así, ¿por qué habría que negarlo? Y luego uno dice, bueno, pero esa es la belleza. Yo acepto tu criterio de belleza, pero él es el único. Podemos pensar otros, buscar otros. Lo que yo les decía ayer, esa chica que hace gimnasia, es gorda. No lo digo yo, ¿eh? Se lo dijo el entrenador de gimnasia de ella. Sí, sí. Yo pregunto, ¿es bella? Lo que ustedes vieron ayer, ¿es bello? Es hermoso. Tiene una gracia la piba. Entonces podemos empezar a charlar de otras cosas. Y aceptando que alguien venga al gimnasio porque quiere levantar el culo, empezar a hablar, no negar eso, empezar a hablar de que quizás haya otros criterios de belleza. Porque el problema está en que cuando yo voy al gimnasio y estoy en la parte, como se llama, de musculación, veo a las en otra parte del gimnasio, el entrenamiento de funcional, ¿qué es el entrenamiento de funcional? ¿Cuál es la gran novedad del entrenamiento de funcional? Un circuito, además siempre el mismo circuito, siempre exactamente el mismo circuito. El circuito lo inventó un inglés, no, un alemán creo que era. Se llamaba Gerald Smith. Busquen, en alguna biblioteca debe estar todavía el libro. Se llama Circuit Training, por eso, o sea, el título es inglés, el apellido me suena más a alemán, Schmidt. Bueno. Pero como no sabemos nada,
ni siquiera de la historia, viene alguien y nos dice que está revolucionando el mundo de la gimnasia. Con una idea que tiene 62 años, 60 años. Porque el circuito es del año 60. Gerald Smith, Circuit Training. Bueno, entonces, uno después ve, ¿no?, a un tipo en una barra hacer 20 dominadas. Tiene unos músculos así. Y luego, o antes, en la entrada en calor, que lo único que es, la única entrada en calor que hacen ahí es que corran alrededor de ese coso, divertidísimo, ¿no? Bueno, la gente corre horriblemente mal. El profesor ni mira eso. Porque a él no le dijeron que eso sea un criterio de su práctica. No le enseñaron eso. Le enseñaron que él tiene que ser tipos fuertes. Ahora bien, mi maestro, el tipo que a mí me formó y con el que yo me formé y me sigo formando, si se quiere, Mariano Giraldes, tiene un gimnasio desde hace 70 años. Pero tanto no. Pero 50 años. Y tiene criterios de belleza. Y ha inventado gimnasias. Y ha hecho cosas. Entonces, la opción no es si soy crítico no trabajo ahí, y si trabajo ahí no soy crítico. No. Se puede ser ambas cosas. Trabajo ahí críticamente. Y pienso cómo mejorar esa práctica, porque además es mi práctica. Porque si no, y con esto terminamos, pues ya voy como una hora, si no, después nos quejamos de que vienen los idóneos, de que vienen los instructores y ocupan nuestros puestos de trabajo. Pero ¿y qué saber tenemos nosotros para ofrecer que los instructores no tengan? Esa es la pregunta. Bueno, y bueno, vamos hasta 9:15. Perdón, hasta 10:15. Y ahí nos juntamos de nuevo. Profe, ¿Sí? por ahí cuando hablamos de los instructores, yo quería, por ejemplo, me pasó a mí en el gimnasio, que fui, pero fui para practicar un poco, para hacer pesa, y me pasó que el instructor fue una persona mayor de edad, gordita, y le estaba dando la misma, se estaba haciendo CrossFit, le estaba dando las mismas actividades. Yo corro, por ejemplo, yo corro, y bueno, me preguntaron todo, pero no me hicieron una planificación, un diagnóstico o algo. Y la persona nos pusieron al mismo nivel con la señora, y le hacía hacer las mismas actividades a la señora, y le exigía. Y por lo menos en educación física nos enseñan que tenemos que ser progresivos y tenemos que saber, tenemos que diagnosticar a la persona antes. Pero el instructor no hizo eso. Y habría que ver si tenemos que hacer eso. Sostener tu pregunta, yo voy a arrancar entonces con esa pregunta, Alejandra. No para contestarla, sino para que dialoguemos sobre eso, justamente. Porque ahí está un poco el problema, ¿no? Es decir, lo que se critica es que no tengan que, por ejemplo, criterio pedagógico o didáctico. ¿Y qué es eso? ¿O a dónde nos llevan los criterios pedagógicos o didácticos? ¿No? Pero bueno, charlémoslo. 9:15, de 10:15, perdón, nos encontramos acá. Porque hace todo esto hace al concepto práctica corporal y no actividad física, pero a la vez práctica corporal como nosotros la pensamos y no prácticas corporales cualquiera. Es preciso delimitar muy bien.
y como el seminario se llama Problemáticas Contemporáneas, yo creo que esa es la problemática contemporánea, que no se delimita claramente. ¿Qué son las prácticas corporales? Y por lo tanto, no sabemos muy bien qué criterios, y optamos unos u otros, pero otra vez, o vienen del lado de la técnica, de la moda y del mercado, o vienen del lado de la pedagogía. Yo no tengo, digo, sí, tengo muchas cosas para decir, todas malas de la pedagogía, pero no voy a criticar ahora, pero es de otro campo. O vienen de la fisiología, pero es de otro campo. O vienen de la psicología, pero sigue siendo de otro campo. Y así. No terminamos nunca de armar un criterio y decir yo, o vos, o cualquiera, en tanto que profesor de educación física, como profesor de educación física, yo diría como profesor o maestro de educación corporal, digo esto. Y discuto con otras profesiones estas cosas. Y no me someto a que la verdad está siempre en otro lugar. Entonces, el problema es que el instructor no tomó el test. Les voy a contar una anécdota respecto de los tests, ¿no? Bueno, ¿y de qué serviría tomar un test? Todo el tiempo tomamos tests. Pero bueno, 10:15. ¿Por qué le tomo a la señora un test de fuerza máxima? ¿Para qué? ¿Por qué tiene que hacer fuerza máxima la señora? ¿Se entiende? O sea, esa es la educación física que nos enseña. Pero lo que evita, justamente para eso está la pedagogía. La pedagogía conduce. La pedagogía evita toda pregunta. La pedagogía está para eso. Para evitar preguntas. Pregunta, ¿por qué tendría que tomarle un test de Cooper, que es un test de potencia aeróbica, o un test de la beta? Me da igual, ¿eh? ¿Por qué tendría que tomarle un test para hacerlo correr? Porque si se puede morir en el entrenamiento, se puede morir en el test. Porque el test usa las mismas herramientas que el entrenamiento. Exactamente las mismas. Ahora la pregunta es, ¿por qué le tomo el test? Hace muchísimo tiempo, Mariano Giraldes se había dado una respuesta a esto. Una respuesta un tanto empirista, pero muy defendible. Y había elaborado, como profesor de educación física, no como fisiólogo, que nunca quiso ser, un modo. Y decía, más o menos todos los datos de la fisiología dicen que la resistencia aeróbica, el famoso ciclo de Krebs,
empieza a funcionar alrededor de los 3 minutos. Según algunos estudios, el entrenamiento mínimo de la resistencia aeróbica debieran ser 5 minutos. Y los datos de ese momento decían que era deseable que las personas corran, por lo menos los niños y los jóvenes, tantos minutos como edad tengan. Eso para una escuela primaria daba 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20. Y él decía, bueno, tomemos un promedio de todo eso. 10 minutos. 10 minutos. 10, 12. Cabe en una clase. En ese momento nosotros dábamos clases según los planes de la gimnasia formativa. Cabe en una clase, 10 minutos, está bien. Entre 10 y 15. 12 minutos es lo que estima Cooper para su famoso test. En ese momento estaba muy en boga. Bueno, o sea, se basaba en datos científicos y se basaba en lo que él veía, o sea, se basaba en ver cómo esos datos científicos encajaban en una práctica determinada. Y entonces decía, vamos a proponerle a la gente que corra 10 minutos. ¿Pero cómo? Como pueda. Cosa que en el test de Cooper no se puede. En el test de Cooper no se puede caminar. Para que el test esté bien hecho, no se puede caminar. Entonces vamos a proponerle a la gente que corra como pueda, a los chicos, 10 minutos. ¿Qué significa como pueda? Bueno, corre, ¿a qué velocidad? A una velocidad. La que pueda. Cuando se cansa, camina, y le vamos a decir que de repente camine y a la vez inspire, y de repente haga algunos movimientos. Y que cuando pueda volver a correr, corra. Y así. Y si el entrenamiento ese da resultado, es de esperar que poco a poco la persona corra más y camine menos. Entonces, esa especie de intervalado un tanto irregular se va a convertir en una duración. Ustedes saben que duración es uno de los principios del entrenamiento de la resistencia, lo que se llama endurance, que se llama el entrenamiento de duración. Correr sin parar un tiempo determinado. Acá, 10 minutos. Cuando esa persona o todo el grupo de personas sean capaces de correr 10 minutos sin parar, y como en la clase no tengo modo de aumentar el tiempo de carrera, porque sigo disponiendo de los mismos 10 minutos o 15 minutos, porque la clase dura 50, esto es para el esquema que Mariano pensaba en ese momento. Yo no lo sostengo necesariamente así hoy. Estoy trabajando sobre la idea que él tenía, porque también tengo que trabajar la fuerza y la velocidad de reacción y la flexibilidad, porque se consideraba trabajar para la salud, y la salud tiene estos 3 pilares: resistencia, fuerza y flexibilidad. Pero a la vez había otras capacidades a desarrollar. Bueno, ese era el plan, no importaba. Entonces yo les puedo proponer correr más rápido. Pero como al correr más rápido se van a cansar más, voy a pasar del modelo de endurance o de duración a un modelo fraccionado.
Lo voy a hacer correr más rápido. Y les voy a dar una pausa y correr más rápido, les voy a dar una pausa. ¿Y cuánto más rápido? Lo que cada cual quiera o pueda. Y luego, si quieren, podemos llegar por esa vía al intervalado más sistemático, o a correr. Y entonces, si ustedes quieren, ahí tomen los test que quieran. Yo hoy no los tomaría, porque a mí no me interesa que la gente rinda. Pero esta es una respuesta dada con las herramientas que tenía un profesor de educación física en los años 80 a un problema que se presentaba en las prácticas. Y la otra era la respuesta de un profesor que era un médico frustrado o un fisiólogo que nunca había podido ser y que quería que la educación física se rigiera por los parámetros de la fisiología. Y otros quieren que se rija por los parámetros de la ciencia de la educación, de la pedagogía, de la didáctica. Y nosotros queremos empezar a tratar de elaborar nuestras propias reglas de actuación. Y para elaborar nuestras propias reglas de actuación, el método que a mí me parece que es el único que podría reputarse de científico, si es que existe algún método, pero eso no importa, no es una discusión que vaya a dar ahora, porque es un problema más epistemológico, y tenemos un seminario de epistemología. Les decía que me perdí en el pensamiento, a que el único modo de elaborar nuestras propias reglas, de un modo que puede reputarse como científico, es el que dejó dicho Coiré en un artículo muy interesante que se llama Los filósofos y la máquina. Él dice que trabajar científicamente es volver la ciencia sobre la técnica. En el lenguaje de Coiré, la ciencia es puro pensamiento, porque la ciencia es teoría. Yo creo que para Coiré, y se puede demostrar, y para muchísimos epistemólogos, y se puede demostrar que la ciencia es pura teoría, y que las cosas funcionan en la práctica cuando hay una teoría. Las cosas científicas, quiero decir, funcionan en la práctica cuando hay una teoría. Entonces, volver la ciencia sobre la técnica significa para Coiré volver un pensamiento teórico, lógico, pensamiento científico, sobre el pensamiento técnico. El pensamiento técnico es un pensamiento del hacer, un pensamiento de la solución. El pensamiento teórico es un pensamiento de la pregunta. El pensamiento técnico es un pensamiento de la respuesta. Para, dice él, volver la ciencia sobre la técnica para escribir la teoría de las prácticas. Bueno, se trata de eso, de escribir la teoría de nuestras propias prácticas, de las prácticas de educación física. No de la tuya, de la mía, de la de Mario o la de Silvana, no, de la educación física, de la educación del cuerpo. De eso se trata. Cuando se evalúa a partir de un test de fuerza o de un test de resistencia, ¿qué se evalúa? ¿Qué cuerpo se evalúa? ¿Se evalúa una capacidad orgánica o se evalúa una capacidad orgánica u otra capacidad orgánica?
No estamos en absoluto preguntando por qué esa gente se mueve, por qué quiere moverse, para qué, y qué le podríamos proponer nosotros. Todos estamos convencidos que la gente va al gimnasio por su salud. Una breve encuesta muy incompleta, pero que nos da cierta idea, que nosotros hicimos hace unos años, un poco interrumpida por la pandemia, por eso después no la pudimos seguir. Pero me parece que los indicadores no mejorarían. Solo un 2 o 3% de la gente va al gimnasio por su salud. Un buen número de gente, que yo no me voy a acordar ahora el número, el porcentaje, va al gimnasio porque se lo dijo el médico, que no es lo mismo que por su salud. Y la mayoría de la gente va al gimnasio para sentirse mejor. El problema es, ¿qué piensa la gente que es sentirse mejor? Y ahí podemos empezar a trabajar. Y ahí podemos empezar a hacer aparecer, Mario, ese cuerpo particular. Pero ese cuerpo particular no es el cuerpo que yo puedo evaluar en un test. Es lo que me diga Mario y Gabriela y Nahuel e Iván y Mirta y Zulma. Eso es el cuerpo particular. ¿Qué querés? Pero no para hacer lo que el otro quiere, porque el cliente manda, sino para elaborar una propuesta. Pero no sobre los supuestos datos que yo interprete de la musculatura de Mario o del corazón de Mario. Para elaborar una propuesta con Mario. ¿Se entiende, Mario, ahora cómo no es un sujeto previo que luego viene y hace una práctica, sino que es un sujeto que estamos tratando de trabajar en esa práctica, que empieza cuando empezamos a hablar? Claro que eso es bastante más difícil de lograr, pero no imposible. Y si nosotros lo podemos hacer, lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona que sepa leer y escribir puede entender perfectamente estas cosas. Tiene que saber, obviamente tiene que poder leer y escribir, porque hay que leer muchísimo. Profe, buen día. ¿Me escucha? Natalia, sí, claro. Sí, yo quisiera saber qué opina usted cuando, por ejemplo, ciertas personas hacen mucha actividad física y en un momento determinado se muere de un paro cardíaco, por ejemplo, dentro de un gimnasio o corriendo, trotando, porque ha pasado casos aquí por el que decían, no, se ha muerto y eso que hace actividad física le agarró un paro. ¿Usted qué piensa respecto de eso, de ese comentario? ¿Qué sé yo? Que la gente se muere. Se muere. Porque aquí... Hay gente que no hace una actividad física y no se muere, y hay gente que hace actividad física y se muere. Ajá, Lo cual muestra que no hay relación entre salud y actividad física. Ajá, porque aquí generalmente los relacionan, bueno, se hace actividad física, tiene un buen corazón, no se va a morir, y bueno, de un momento se muere, porque el destino llega, pero la gente generalmente piensa eso. Ha habido un caso aquí en Santiago del Estero que se murió una señora el año pasado en un gimnasio y haciendo actividad física. Y decía, no, pero si hacía actividad física, se ha muerto.
le agarró paro. Y casualmente, escuchando lo que decía la compañera, hay gimnasios que, por ejemplo, aquí no te piden un diagnóstico, no te piden un electro, no te piden referencias sobre de cada uno cuando asiste a un gimnasio. Generalmente lo que usted Hace un dice... tiempo largo, ahora ya murió él también, el médico fisiólogo que daba fisiología del ejercicio, fisiología humana en nuestra facultad. El padre era árbitro de fútbol y no importa, un lunes, por ejemplo, él lo evaluó, inclusive creo que había hecho una ergometría, y al día siguiente entró a la cancha de fútbol y se murió. Y estaba reestudiado, y los parámetros le daban bien, y se murió. Yo creo que hay que hacer actividad física por otra cosa. Perdón, no actividad física, hay que hacer prácticas corporales, practicar prácticas corporales por otra cosa. Yo lo que me preguntaría si esa mujer que se murió en el gimnasio estaba feliz de hacer lo que estaba haciendo. Si se murió feliz, está bien. Si la muerte te agarra vivo, está bueno eso. Porque un día te va a agarrar. Lo importante es estar vivo. Y se murió viva, estaba haciendo actividad con su cuerpo y le gustaba, ¿no? Le gustaba y disfrutaba de eso. Y bueno, y se murió. Y yo qué sé. El problema no es morirse, el problema es vivir. ¿Para qué quiero no morirme si tengo una vida de mierda, digamos? Me la paso haciendo cosas que no me gustan y... Esta piba, ¿no? Que le gustaba comer hamburguesa, pero como quería ser gimnasta, les demuestra que puede ser gimnasta y comer hamburguesa. Entonces, miren, yo he seguido bastante todo este tema, porque eso de que somos agentes de salud, nosotros tenemos que ser agentes de educación. Y eso es todo un problema porque no se sabe muy bien qué es educar a la gente, ¿saben? No saben muy bien qué es educar a la gente. Hacer gente obediente de repente, ¿no? Que reprima todo lo que sea necesario para vivir en armonía con los otros, con las reglas, con el Estado. Hay un profesor cordobés que dice que hacer actividad física, porque él le llama así, actividad física, y lo que propone son actividades físicas, no prácticas corporales, es un deber cívico. Cívico, porque si yo me muero no pasa nada, pero si de repente tengo un derrame cerebral y quedo paralítico, soy un gasto para el Estado. Miren, ¿y a mí qué me importa el Estado? ¿Por qué tengo que preocuparme yo del Estado? Yo le pago mis impuestos al Estado. Y los pago religiosamente. Y además me tengo que preocupar de no quedar paralítico. Mira. Porque a mí me encanta quedarme paralítico. Lo único que quisiera es quedarme paralítico. Qué lindo estar paralítico. ¿Qué supone el Estado? ¿Por qué yo tengo que pensar en el Estado? Bueno, yo tengo que pensar en el Estado porque todo Estado necesita un sujeto que se haga cargo, sea responsable. Porque el Estado, y esto tiene muchísimo que ver con el nacimiento de la educación física, con el origen de la educación física. El Estado burgués, como se le llama, el Estado que vino a reemplazar el gobierno de los reyes, las monarquías, allá por 1789, particularmente en Francia, y más o menos por esos lados
por eso vimos años en otros países, lo que se llamó la Constitución de los Estados-Nación. Ese Estado burgués promete a la gente hacerla vivir o dejar que se muera. La potestad del rey era la opuesta. El rey hacía morir o te dejaba vivir. La burguesía promete lo contrario: hacer vivir o dejar morir. ¿Qué es hacer morir? ¿Qué es hacer vivir? Incrementar todos los cuidados de salud. Desde el saneamiento del ambiente, eso es lo que logra primeramente la fisiología del siglo XIX, erradicación de los cementerios que estaban en el medio de las ciudades, purificación del aire, potabilización de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticas higiénicas. ¿Cuáles? La educación física. No se puede probar, está probado que la educación física nació, como digo yo en mi tesis y en un artículo que extraje de mi tesis, se llama Educación Física y que Marcelo lo debe tener. O sea que si quieren lo pueden leer ahí. Y si no, también pueden leer El nacimiento de la medicina social de Foucault, que es más interesante además. Nació de la mano de la ciencia y del vientre del Estado. ¿Qué vida puede prometer la burguesía? No puede prometer una buena vida calificada, porque no quiere pagarte plata. Ustedes saben que los patrones no le quieren pagar a la gente lo que vale. Cuando se calcula la canasta básica, el cine no entra. Los gastos en cine no entran. En libros no entran. Para mí vivir bien, yo no podría vivir bien sin cine, sin teatro y sin libros. Pero eso no me lo pagan. No solo eso, todos los burgueses de este país y de todos los países lo que quieren es pagarle menos a la gente que trabaja, todo el tiempo menos. Entonces, no puede prometer una buena vida calificada. Tiene que prometer hacer vivir una vida, ¿cuál? Biológica. Ahora, bueno, a ver, Karina, yo te cuido, te ofrezco obras sociales, todo, pero si vos comés chorizo todo el día, bueno, vos sos un irresponsable. Si fumás y chupás, yo no puedo hacer más nada. Yo trato de garantizar tu salud, hago todo lo posible por la salud, ofrecemos sistemas, hospitales, esas cosas, IOMA, pero si vos te la pasás de chacarera en patio de chacarera, chupando y comiendo chorizo colorado, se entiende que hace falta un sujeto que se haga responsable. Y para eso están los profesores de educación física que vienen a decirnos y a despertar nuestra conciencia cívica de por qué. No, miren, yo corro porque me gusta, ¿saben?
Y me gusta correr porque me gusta. Y hay gente a la que no le gusta correr en absoluto, y me parece muy bien que no corra. Debe ir a correr. Yo no toco el piano, no sé. Y hay gente que el tiempo que yo utilizo en hacer gimnasia, le gusta tocar la guitarra. Ahora bien, todos sabemos que vivir activamente, por decirlo de un modo, es más saludable que no. Todos sabemos eso. Mi papá vivió 97 años muy activamente. Nunca hizo ninguna de esas cosas que se llaman actividad física. Mi suegro tiene 84. Nunca hizo. Ya les digo, mi papá anduvo algunas veces, dio unas vueltas en bicicleta, y mi suegro cuando era muy joven jugó al básquetbol. Eso fue todo. Lo que más o menos hacemos todos. Ahora, mientras sigamos ofreciendo las prácticas corporales como obligaciones cívicas, como cuidado de la salud. Yo tengo una amiga a la que quiero muchísimo y con la que me peleo todo el tiempo, porque no puede saludar sin decir cuídate. ¿De qué? ¿De qué me tengo que cuidar? Ella no lo sabe. Pero cuando dice cuídate de los otros, eso es fundamental. Los otros son malos, aunque no lo sepamos. Y detrás de esas sonrisitas ahí, hay que desconfiar de los otros. De la vida, de la sociedad, hay que cuidarse. ¿Qué es cuidarse? Yo juego al básquetbol porque me gusta. Bueno, a ver, ya no juego al básquetbol. ¿Por qué? Porque ya no me dan. No, digo, yo tengo algún problema en la cadera, producto de haber disfrutado muchísimo la actividad corporal, tengo los problemas corporales que se suelen tener. ¿Qué profesor de educación física no tiene una rodilla jodida? ¿Un dolor en la cintura? La pregunta no es esa. La pregunta es, che, ¿disfrutaste? Y ahí empiezan a trabajar los límites. Porque bueno, si para vos disfrutar es drogarte todo el día, y sí, te puede pasar la del Diego, sí, sí. Ahora, vivir la vida sin tomar un vasito de vino también es medio pavote, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que nosotros tenemos que empezar a enseñar. ¿Cómo gozar del cuerpo? Sin molestarnos, sin hacernos demasiado mal. Un poco de mal es imposible que no nos hagamos. Mariano tiene 80 años, tiene las rodillas hechas mierda.
¿Por qué? Porque anda a caballo desde los 10 años. Tiene las rodillas hechas mierdas y sigue andando a caballo. La pregunta es esa. ¿Cómo minimizar los costos de una buena vida? Entonces, miren, yo fumé, no le aconsejaría a nadie fumar, no tiene ningún sentido. Pero tomar un traguito, un buen Negroni, cada tanto. ¿No? Porque además, si ustedes se toman 10 Negronis en una noche, o 1 litro de vino sin parar, piensen, ¿la pasan bien? Remamados y vomitando por todos los rincones, ¿uno la pasa bien? Entonces, no es que no hay que tomar en exceso para no morirse pasado mañana. No hay que tomar en exceso para poder disfrutar el momento actual. En todo caso, hay que tomar lo justo para poder brindar con el cumpleañeros, para poder abrazarlos y vomitarle encima. Entonces, no es tan difícil. No es tan difícil. A mí no me preocupa si me voy a morir mañana. Me preocupa cómo voy a vivir hoy. Bueno, el concepto de prácticas corporales tiene que ver con eso. Tiene que ver con disfrutar del cuerpo. Porque la vida ya es bastante difícil de gestionar para que uno además tenga que andar gestionándose. Tengo otra amiga que en lo único que piensa es en la comida sana. Tremendo. Está enferma. Está enferma de pensar en la comida sana. Yo tengo un stent puesto, hace muchos años un stent puesto. Yo, cada 4 o 6 meses, un huevo frito me como. Buenas papas fritas. Claro, y después no. Y si no necesito comer huevo frito todos los días, por ejemplo. Pero cada tanto, y cada tanto unos chinchus, y cada tanto un chorizo, cada tanto. Pero no ando todo el tiempo viendo si como sano o no sano. Yo sé lo que es comer sano, más o menos sano. Todos sabemos lo que es comer más o menos sano. Ahora bien, ¿por qué nos preocupamos de todas estas cosas? ¿Por qué no tratamos de hacernos la vida más fácil? Y yo creo que si tratamos de hacernos la vida más fácil, las prácticas corporales forman parte de esa vida, necesariamente. Porque sí es cierto que un cuerpo que no se mueve para nada se atrofia. Y sí es cierto que si uno no se mueve para nada, de repente engorda. ¿El problema? Para que se den una idea, y con esto terminamos hasta el próximo bloque. Yo mido, toda la vida tuve problemas con el peso. Toda la vida tuve problemas con el peso. Ustedes no me van a creer, pero yo no como mucho. Más,
soy recontrarremilgado para comer. No como cualquier cosa, no me gusta la carne, no me gusta el pollo, no me gusta el lechón, no me gusta, pila de cosas. No me gustan las grasas, no me gustan. No. Todo el tiempo toda mi vida tuve problemas con el peso. O sea que yo tuve que poner mi cuerpo en actividad y a mí me gustaba. Mi viejo laburaba para poner el cuerpo en actividad. A mí no me gusta trabajar. Entonces me gustaba jugar al básquetbol, a la pelota, al squash, hacer gimnasia, ese tipo de cosas. Cuando yo empiezo a hacer un régimen un poco más estricto, yo empiezo a hacer un régimen un poco más estricto, no lo cuento porque lo haga yo, sino porque yo me guío por la premisa de la educación corporal, eso quiero decir. Cuando me muevo mal, cuando me cuesta atarme los cordones, cuando siento que yo me quiero mover con cierta gracia y el cuerpo no me responde tan graciosamente. Pero ¿saben qué? No es solo cuando engordo que me muevo mal. Cuando me acorto también. ¿No? Cuando mi flexión de tronco al frente no pasa de acá, ¿no? Complicado. Que a uno le cuesta moverse, porque todo empieza a tirar, ¿no? Entonces, no es solo comer más o menos, es también estirar, es elongar. Le enseñan a la gente a elongar. Le dicen la importancia de la flexibilidad, de la elasticidad muscular. Una capacidad tan femenina, ¿no? Es una capacidad muy femenina. Como tienen menos testosterona, habitualmente. Sí, cuestión hormonal, tal cual. Claro. Pero ser flexible a los hombres de bien. Profe, Sí, Iván. ¿se me escucha? Sí, te escucho. Bueno, yo soy de Tucumán y trabajo desde hace mucho tiempo en el ámbito del fútbol. Y la verdad que sí, yo la flexibilidad lo utilizo con la elongación, con ganar flexibilidad a los chicos. Sé que hay muchos profes que lo utilizan más que nada por el sentido de decir, la gente que por ahí piensa que si no estiras, te va a doler otro día por el ácido láctico y no, nada que ver, porque en realidad el dolor ese lo va a sentir igual por el desecho que larga al crear ATP y energía, hay un desecho y eso es lo que hace el dolor del cuerpo. Yo lo utilizo sí con el fin de esa larga flexibilidad, ese es mi punto de vista. Y entonces, Que sí, sí, algo me perdí, porque si utilizamos la elongación para ganar flexibilidad, sí, esa es la idea, digamos. A lo que voy el problema más que la flexibilidad, la resistencia, la fuerza o lo que sea, es moverse bien. Si yo me muevo bien, que también significa moverse sin dolor, ¿no? Porque uno no, si a uno le duelen las cosas, no las quiere hacer, es obvio. Moverse bien, ¿qué significa? Significa, ¿qué quieres hacer? Y yo quiero jugar al fútbol. Los chicos te dicen, yo quiero jugar al fútbol. ¿No? Bueno, hay una elongación, una elasticidad, que es particular de eso, de jugar al fútbol. Porque si vos tiras la pierna muy para atrás y todo te duele,
y eso vos sentís que entonces no vas a poder patear tan fuerte porque tendrías que tirarla para atrás, pero te duele, entonces trabajemos eso. Y trabajemos lo otro, y trabajemos lo otro, y trabajemos lo otro. ¿Se entiende? Acá Iván marca bien, o me permite a mí marcar bien la diferencia entre lo particular y lo general. Hay que hacer, hay que elongar, hay que jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque quieren jugar al fútbol. Y si quieren jugar al fútbol, y quieren jugar bien, y todos queremos hacer bien las cosas que hacemos, mira, necesitas una determinada flexibilidad. Y la pibita esta de la gimnasia necesita otra. Y así, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les hago una preparación física previa? Lo que yo les decía, de los rugbyers que me consultaron. Sos rugbyer y te entrenan como maratonista. ¿Por qué no entrenan como maratonista si es rugbyer? Ahora, en algún momento el rugbyer dice, bueno, si no voy al gimnasio, me van a matar, me va a doler todo cuando choque. Bueno, entonces anda al gimnasio. ¿Pero por qué hay que ir al gimnasio? Hay que ir, hay que ir. ¿Por qué hay que ir? Bueno, porque si no, me chocan y me duele todo. Bien, acá no, me parece muy bien. Hagamos las rutinas que sean necesarias, ponete en el gimnasio con lo que sea necesario. Vos quieras. Hay 30.000 ejemplos de eso, además del que dio Jordan en su famosa serie El último baile. Dijo que no había ido al gimnasio, o que no iba regularmente al gimnasio, hasta que los de Detroit le empezaron a pegar, y él pensó que tenía que fortalecerse. No iba al gimnasio y la volcaba de 27.542 maneras distintas. Pero necesitaba un cuerpo más fuerte, una musculatura que resistiera el choque más fuerte, porque ese desecho de que habla Iván es por ruptura miofibrilar que aparece. Y eso libera una hormona, perdón, una enzima, que yo no me voy a acordar ahora exactamente el nombre, pero se puede buscar muy rápido. Entonces, en lugar de pensar un sujeto previo, pensar un sujeto que se constituye en la práctica, se constituye en el fútbol, se constituye en el gimnasio, se constituye en el básquetbol, en el squash. Primera cuestión, empieza a pensar en un sujeto que desea algo. No que tiene que, sino que desea algo. Quiere hacer algo. Y en el significante que nosotros vamos a oponer ahí, no, sí, oponer, porque son siempre de oposición las relaciones, oponer ahí para decir, bien, Jonathan, ¿querés esto? Sí. ¿Y por qué venís a mí? Bueno, porque no sé. Bueno, entonces vos venís a mí porque suponés que yo tengo un saber que te puede ayudar. Bien, empecemos a trabajar. Empecemos a trabajar. A partir de ahí, veremos lo que evaluaremos, lo que no evaluaremos, los test que haremos, los test que usaremos y quizás los que inventaremos. Las técnicas que utilizaremos y las que crearemos. Como nosotros creamos el entrenar a los pibes para el steeplechase que les conté de la escuela inglesa, trabajando sobre los mismos 2.400 metros con los obstáculos. Eso se podía, en ese caso,
porque la carrera se hacía sobre un piso firme con esos obstáculos. Si hubiera sido un verdadero steeplechase, como lo que hacen los ingleses, que es a campo traviesa, nos hubiera sido más difícil porque tendríamos que haber conseguido algún campo sobre el que entrenar, con el que entrenar a los chicos. Bueno, pero eso lo hacen todos los equipos. Van a la playa, van acá, van allá, van allá. Mi pregunta es, ¿por qué van a endurecerse en la arena jugadores de fútbol? ¿Por qué? Pero bueno, son 11:10. Démonos 10 minutos y nos juntamos para el final de la mañana. Ahí alguien dijo profe, o sea que Augusto, o sea que tenías una pregunta. Guardala y empezamos con tu pregunta 12:20, ¿sí? Bueno, no entró Augusto todavía. Profe, Sí. quería saber Belén, cuál es la diferencia entre prácticas corporales y actividad física. todas estas que yo estoy diciendo, Belén. Fundamentalmente, una actividad física no es una práctica cultural que toma por objeto al cuerpo. O, en todo caso, si uno fuera a juzgar, y más que a juzgar, a analizar las actividades físicas como prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo, entonces ya no sería una actividad física. Pues ya no correspondería el nombre actividad física. Obviamente, en tanto práctica corporal, la gimnasia que se hace en un gimnasio se analiza. El running se analiza. El trekking se analiza. Pero ya no como actividad física, sino como cosas que la gente hace en respuesta a ciertas demandas culturales, que hacen cuerpo a partir de ahí, a partir de eso. La gente ya, o muchísima gente que nunca hizo ni hubiera hecho atletismo, corre maratones enormes. Bueno, eso es una práctica corporal que antes no estaba. Eso plantea cosas de cómo el cuerpo se mueve en nuestra cultura. Si antes el ideal era el altísimo rendimiento, ahora, sin que ese ideal deje de estar, porque siempre está, se extiende. Se extiende a todos. Porque el tipo que va a correr la maratón de Nueva York, y el que va a correr la maratón de Río Tercero en Córdoba, y el que va a correr, ese se entrena. Quiere rendir. El rendimiento sigue estando. Puede analizarse eso. Pero actividad física no sirve porque en rigor, no se puede hacer actividad física. No existe. ¿Qué es una actividad física? Yo les decía, puede ser, si ustedes quieren comer, cagar, respirar.
Podría decir que esas son actividades físicas. Bueno, si ustedes quieren. Pero no más que eso. Barrer ya no es una actividad física. Es una práctica cultural. No se barre ni se barre de la misma manera en todas las culturas. Entonces, hablar de actividad física es medir el organismo, haga lo que haga. A nosotros no nos interesa eso. ¿Por qué habría de interesarme? Yo soy educador físico o educador corporal, para decirlo como se debe. A mí me preocupa educar. ¿Para qué quiero medirle eso a la gente? ¿Qué sé yo, cuántas calorías gasta cuando barre? No importa. ¿Se entiende? O sea, el concepto de actividad física es un concepto que está referido a un cuerpo que se supone que es natural, pero creo haber demostrado en este poco tiempo que tenemos juntos de que el cuerpo no es natural. Cuando yo era adolescente, el cuerpo femenino ideal era el de una modelo inglesa que se llamaba Twiggy. Y todas las pibas eran absolutamente flacas. O por lo menos sin tetas ni culo. Y hoy el modelo corporal es otro, y ustedes no me pregunten cómo hacen las pibas para lograrlo, pero lo logran. Más voluminoso, más voluminoso. Y se hacía todo, se amaba, se bailaba, inclusive se bailaba, hoy casi no se baila, los chicos no van a bailar. Nosotros íbamos rigurosamente a bailar. ¿Por qué? Si el cuerpo es el mismo, ¿por qué pasan todas estas cosas? Porque el cuerpo no es el mismo, ese es el punto. Y el cuerpo de los varones también cambió muchísimo. Ustedes se imaginan esta clase, supongamos que, pero inclusive si fuera, si hubiera podido ser por internet. ¿Ustedes se imaginan una clase universitaria en 1907 en la que ustedes estuvieran vestidos así y yo estuviera vestido así? ¿Sin corbata? Las chicas en remeras, todas despechugadas. ¡Qué horror! Eso no se podía pensar. Eso hacía cuerpo. Eso es el cuerpo. ¿Y qué dice la actividad física de eso? Bueno, lo mismo que las medidas de este libro dicen de este libro. O sea, nada, o muy poco. Sin embargo, esto no es mentira. El libro pesa lo que pesa, tiene las páginas que tiene, la tapa blanda, tiene esto, tiene un dibujo en la tapa. No es mentira. Pero ¿qué dice del libro? Augusto, ahora que llegaste, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, profe. No era referido al tema de anterior, estábamos hablando de la flexibilidad. Si es recomendable estirar o elongar después de la actividad física. Sí, o sea, después de haber realizado la actividad física. Si es sí o sí fundamental, o se puede esperar un tiempo después realizar el estiramiento. ¿Y por qué te interesa eso?
porque yo trabajo en un gimnasio y bueno, por ahí leo y veo que dicen que no es necesario estirar después de la actividad. Se puede esperar, digamos, un tiempo para estirar. Sí, Ya no, está yo no sé. comprobado. No sé esas cosas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos.